Toma de Jerusalén, año 1099. Durante sus 5000 años de historia, Jerusalén prosperó como importante centro político y cultural y como casa de fe para las 3 religiones monoteístas. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha tenido épocas prósperas, épocas de convivencia con justicia y periodos oscuros de régimen opresivo y derramamiento de sangre. Las primeras huellas de asentamiento en Jerusalén datan de hace aproximadamente 5000 años. Las primeras tribus conocidas fueron los cananeos y los jebuseos. Lo que en el año 1999 costó a los gobiernos católicos de Europa y al Papa Urbano del Vaticano cerca de 1 millón de vidas humanas de cruzados y más de 200,000 vidas musulmanes y judíos y 3 años de lucha, los israelitas lo lograron en 6 días, en la guerra de los 6 días. Tras esta guerra, Israel ganó el control de Jerusalén, la península del Sinaí, la franja de Gaza y los altos de Golán, así como la región occidental del río Jordán, incluyendo el este de Jerusalén. En junio de 1967, Nasser pidió el retiro de las fuerzas de las Naciones Unidas mientras acumulaba tropas en la frontera. Y el 5 de junio de ese año, las fuerzas aéreas israelíes lanzó un ataque fulminante aéreo contra las fuerzas aéreas de Egipto, la cual quedó prácticamente aniquilada. En ese mismo día, también neutralizó las fuerzas aéreas de Siria y Jordania. En violentos ataques, el ejército israelí derrotó a Egipto, Jordania y Siria en una guerra que duró solo 6 días. El conflicto en el Medio Oriente no es cosa de ahora, sino que ha sido un espacio de lucha por el predominio de persas, árabes, musulmanes, judíos y cristianos. Y recuerden que cada grupo en su momento ha dominado el mundo y que Jesús y Mahoma nacieron por ahí. En el 330, el profeta Mahoma conquistó la Meca y la hizo el centro del Islam. Después, todas las tribus del alrededor se convirtieron al Islam y de ahí en adelante se dispusieron a conquistar el mundo y extendieron la frontera del imperio musulmán árabe desde la India hasta España. Los musulmanes en sus guerras eliminan físicamente a todos sus enemigos mediante el yihad islámico, y eso hicieron contra los cristianos en Jerusalén y en otros sitios. Así que cuando las cruzadas llegaron a Jerusalén, tenían todas esas deudas pendientes. La toma de Jerusalén. Al principio del siglo XI, Jerusalén atravesó el periodo más oscuro, cuando el califa egipcio Al-Hakim persiguió a cristianos y judíos y destruyó la iglesia del Santo Sepulcro, y que los católicos de Europa creyeron una señal del fin del mundo. Una posterior conquista de la ciudad por los turcos seleucidas trajo a sus habitantes represalias y oposición. Desde entonces la ciudad permaneció bajo el dominio árabe islámico hasta que en 1999 fue capturada por los cruzados. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes del Medio Oriente que habían conquistado Jerusalén, Tierra Santa. En 1076, los musulmanes capturaron a Jerusalén, el más santo de los santos lugares para los cristianos.
Jesús había nacido en la cercanía de Belén y había pasado la mayor parte de su vida en Jerusalén, donde fue crucificado. No había lugar más importante en la tierra que Jerusalén para un verdadero cristiano, razón por la cual los cristianos de Jerusalén la llamaron la ciudad de Dios. El origen de la palabra cruzados puede atribuirse a la cruz de tela y usada como insignia en la ropa exterior de lo que formaban parte de estas empresas de reconquista de la Tierra Santa, Jerusalén. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1995 y 1291. También son considerados por muchos historiadores como la respuesta del cristianismo al yihad islámico del siglo VII. La toma de Jerusalén en 1099. 3 años después de haber partido, el mes de julio de 1999, los cruzados estuvieron, en fin, a vista de Jerusalén. Hubo entre ellos quien murió de alegría. El ejército cristiano había disminuido extraordinariamente, pues ya no se componía de más de 40,000 hombres de 900,000 cruzados que hicieron la jornada inicial. Las cruzadas en Siria, Antioquía, después de haber atravesado la costa de inauditas fatigas, la cadena del Tauro, tan alta como los Pirineos, los cruzados cayeron sobre la costa de Siria. Le interceptó el camino la ciudad de Antioquía, plaza fuerte situada en la falda de una montaña y defendida por una muralla llamada franqueada de 400 torres, ciudad que sitiaron durante 8 meses. Los cruzados estaban a punto de perecer, cogidos entre Plaza y el ejército turco, cuando el normando Bohemundo, gracias a un traidor, pudo penetrar en una de las torres de fortificación. Los cruzados pudieron, por consiguiente, guarecerse en la plaza, que los turcos sitiaron enseguida, y que el hambre asimismo asedió de manera espontánea, espantosa. El hambre fue tal que después de haber sacrificado todos los animales, los cruzados hubieron de comerse las reservas, después la hierba, y cuando ya no hubo otro recurso, los cadáveres que los turcos dejaban en cada escaramuza. El desaliento se había apoderado de los jefes y los deprimía tanto que muchos de ellos pensaron en abandonar aquella expedición, pero no de los soldados y de los peregrinos, en quienes la fe en la victoria y la voluntad de entrar en Jerusalén permanecieron ardientes e inquebrantables. El hallazgo de una iglesia de una lanza que se dijo era la que sirvió para herir a Cristo en el costado, exaltó los ánimos en grado extraordinario y movió a los judíos a hacer una salida tan impetuosa que los turcos fueron derrotados. Así pudieron los cruzados continuar la marcha interrumpida. La torre de Godofredo de Bouillon logró al fin adosarse a la muralla. Tendió el puente lanzado sobre el baluarte musulmán, y 2 caballeros flamencos, Letaldo y Eugenio Tournay, tuvieron el honor de ser los primeros en pasar por el puente tendido entre la torre móvil y la muralla,
seguido de cerca por Godofredo de Bouillon y su hermano Eustaquio de Bolonia, y los dos Robertos, Normandia y Flandes. Los cruzados se multiplicaron en el impulso, aparecían por todas partes, escalaban, saltaban de las torres al baluarte. Los defensores retrocedían hacia la última trinchera, la mezquita de Al-Qaisa, con la esperanza de hacerse fuerte en ella. La matanza de Jerusalén. Los cruzados entraron a Jerusalén, lo que dio inicio a la carnicería más espantosa que ha conocido la historia. Los sarracenos creyeron que su último refugio podía ser la mezquita de Al-Aqsa y se ocultaron en el techo. Nada podía asistir la fuerza, velocidad y eficacia de Tancredo. Así que aquellos hombres capitularon sin remisión a cambio de salvar sus vidas, mediante entrega de todas sus riquezas. Pero fue la noche de los chillidos largos, del baño de sangre. Los cristianos entraban a las casas con dos intenciones: matar y robar. Al día siguiente, un grupo de cruzados penetraron en la mezquita de Al-Aqsa y pasaron a cuchillo a todos los refugiados. Los cadáveres se amontonaban en las calles, en las plazas, en las casas. Raimundo de Aguilera, que presenció el asesinato con una envidiable sangre fría, escribe, dijo: en el pórtico y en el atrio de la mezquita la sangre subía hasta las rodillas y hasta el freno de los caballos. Jerusalén se quedó sin musulmanes y sin judíos. Fue una limpieza étnica. Los judíos se habían refugiado en su sinagoga principal, pero no les sirvió de nada, pues los cristianos enloquecidos quemaron el templo con todos los fieles dentro. Fue quizá una reacción histérica. Cuando la furia se aplacó, los cuerpos putrefactos se apilaban en las calles y el ambiente era irrespirable. Los pocos prisioneros que no habían muerto fueron obligados a recoger los cadáveres y a tirarlos más allá de las murallas. Guillermo de Tiro hace una valoración objetiva de los hechos que no puede comprender y los condena sin paliativos. La ciudad mostraba tal carnicería de los enemigos que algunos de los vencedores sintieron horror y disgusto. Matanza indiscriminada. Siguiendo la pauta de las ciudades precedentes, los cristianos no tardaron en asesinar a toda la población en circunstancias dantescas. Los cálculos varían entre 50 y 70 mil muertos, y otros consideran mucho más. Habiendo entrado peregrinos en la ciudad, persiguieron y degollaron a los sarracenos hasta el templo de Salomón, donde hubo tal carnicería que los nuestros caminaban con sangre hasta las rodillas. Los cruzados corrían toda la ciudad arrebatando oro y plata, caballos y mulas, haciendo pillaje en las casas que sobresalían por sus riquezas. Después, felices y llorando de alegría, se fueron a adorar el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, considerando saldada la deuda que tenían con él. Raimundo Aguirre, cronista presencial, hizo el relato. Se ordenó sacar fuera de la ciudad todos los cuerpos de los sarracenos muertos a causa de hechos extremos, ya que toda la ciudad estaba llena de sus cadáveres. Hicieron pilas tan altas como casas. Nadie había visto una carnicería semejante de gente pagana. Las hogueras estaban dispuestas como mojones y nadie, excepto Dios, sabía su cantidad. Así cuenta Guillermo de Tiro. La matanza de Jerusalén causó una gran impresión en todo el mundo. Nadie puede decir cuántas víctimas hubo, pero Jerusalén quedó vacía de musulmanes y judíos. La aproximación del ejército egipcio
y el temor de un nuevo riesgo cerró sus corazones a la compasión, pronunciado en el Consejo de la sentencia de muerte contra todos los musulmanes que quedaran en la ciudad. En virtud de esta orden, todos los enemigos que habían primero perdonado por humanidad, todos los que se habían salvado con la esperanza de un inmenso rescate, fueron degollados. Obligaban a los sarracenos a arrojarse desde lo alto de las torres y casas. Se les hacía perecer en medio de las llamas. Se les arrancaba del interior de los sótanos y se los arrastraban a las plazas públicas, donde eran sacrificados sobre montones de cadáveres.